Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso sobre, más que todo en los puntos que les dije que posiblemente los iba a tomar en el examen, ¿sí? Todos los donde te dije que ponías E, eso vamos a repasar directamente. ¿Una qué? Se van a aumentar, ¿eh? Se aumentan como 8 más todavía. No, mentira. Bueno, ¿querés orar, Bebo, para empezar? Oremos. Señor, muchas gracias por este día que nos das. Gracias por este momento que nos permitís estar acá, Padre, para poder estar aprendiendo tu palabra, aprendiendo de Cristo, Señor, y que pueda, Señor, cumplirse en cada una de nuestras vidas, Señor, el propósito de esta materia, de poder conocer más del Señor y enamorarse. Gracias por este momento. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, arrancamos en la página número 2. El punto que dice Cristología, una pequeña definición. ¿Alguien que quiera leer hasta el primer punto rápido? Es esa parte de la doctrina cristiana que tiene que ver con la revelación de Dios en Cristo. Se trata del estudio de la naturaleza de Jesucristo y en particular la relación entre lo divino y humano en él. Bien, eso va segurísimo, ¿eh? Es lo que define a la materia. Luego, en el punto A, que dice su existencia divina, eh, voy a pedir uno o dos. Vieron que dice el punto 1, enseñada por Juan el Bautista, enseñada por el apóstol. Ahí lo único que yo les voy a pedir es, enseñada por quién, y ustedes van a escoger dos y lo van a anotar. Por ejemplo, en este caso, por ejemplo, enseñada por Juan el Bautista con una cita bíblica mínimo. Es todo lo que van a tener que poner en el examen. Después, el punto B, el Cristo divino preexistente, y va a ir la pregunta directamente, ¿qué estaba haciendo el Salvador antes de llegar a Belén? Y ustedes me van a poner, son 3 puntos, tienen que conocer los 3. Igual, creando el universo y ponen una o dos citas bíblicas. Sustentando la creación con una cita bíblica, teniendo comunión con el Padre con una cita bíblica. Y allí después voy a preguntar qué es una teofanía. Teofanía o aparición de Cristo. Teofanía es las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Después voy a pedirles también algunos ejemplos de algunas teofanías en el Antiguo Testamento. Y solamente van a poner, se le apareció a Agar, por ejemplo, en el punto A, con la cita bíblica. Vamos bien entonces. De las apariciones, solo una aparición. Eh, no, solo puedo pedir unas 4 o 5, ¿no? No, normalmente voy a pedir 2 de cada punto. De lo que venimos mencionando voy a ponerles 2. Bien. Entonces, ¿qué es una teofanía? Las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento. Menciona algunas teofanías, vamos a poner 2 ahí. Acá tengo otra. En la página 4 al final, el enfoque correcto de la encarnación. Todo ese texto que aparece ahí, ese se lo tienen que saber bien, porque es probablemente que le ponga completarlo. Complete las palabras que faltan. Luego en la página 5, dice los milagros involucrados en la creación, que son 2. En el primer párrafo, en el punto 1, vieron que dice en una parte, esto se conoce como la unión hipostática. Bien.
hasta ahí, estudienselo toda esa partecita. El hecho de que Dios, el Hijo, hasta esa parte. Y en el punto número 2, solamente la frase que dice, el milagro del nacimiento virginal no fue el nacimiento en sí, sino la concepción del cumplimiento terrenal de Cristo. Después en el punto E, las profecías acerca de la encarnación en el Antiguo Testamento, igual, por el profeta Isaías, una sola cita bíblica. Luego en el punto F, las razones de la encarnación, estudien 5 razones. Solamente poner la razón con su cita bíblica. Luego los nombres bíblicos y los títulos de Jesucristo. Estúdiense por lo mínimo 5. Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Mínimo 5. El nombre con la cita bíblica donde aparece. Llegamos a la página 9, los 7 yo soy que aparecen ahí, a todititos. Los 7 yo sois. De la página 10 al los 7. Está facilísimo. La página 10, la deidad de Jesucristo. Solamente estudien el punto B, mostrada por los evangelios. Sí, ¿vieron que dice es omnipotente y está la cita bíblica? Eso, bueno, me interesa saber que ustedes conozcan dónde se encuentra que Jesucristo era omnipotente, por ejemplo. Entonces van a ir escribiendo las citas bíblicas de cada uno de esos. Es adorado como Dios, perdona los pecados, juez, salva. Claro, son 7 puntos ahí. Bien, esos 7 tienen que saberlos con su cita bíblica. No. Bien, y en la página 13, lo último que vimos, en el último párrafo que aparece en la impecabilidad de Jesucristo. Sí lo vimos, ¿no? En la página 13. Sí lo vimos, ¿no? Bien. Yo me olvidé de decirle que tenían una tarea ahí, que era estudiar todo ese párrafo no. Hagan un resumen de ese párrafo para que lo estudies. El resumen me traes una copia del resumen para la próxima clase y ese es el resumen que yo te voy a pedir. ¿Sí? Por ejemplo, va a decir, bueno, porque en este último párrafo está bien explicado lo que es el tema que veníamos viendo, la impecabilidad de Jesucristo. En ese último párrafo está explicado todo lo que es ese punto y sí. Para estudiar. Bien.
Sí, incluyanla también ahí, porque yo después lo estuve leyendo de nuevo y digo, no, mejor, porque hay un montón de puntos en todo el párrafo que nos abren más, nos ayudan más a poder entender mejor la impecabilidad de Jesucristo. ¿Por qué Cristo no podía pecar? Bien, a ver, me voy a parar. Bueno, ok. Vamos a arrancar entonces con el siguiente tema de hoy. El ministerio terrenal de Jesucristo. Página 13. Bien, ¿quién se anima a empezar leyendo? Se ha dicho con certeza que los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ofrecen la presentación del ministerio terrenal de Cristo, mientras que el cuarto, Juan, nos da la interpretación de esa vida. El siguiente es tan solo un breve bosquejo de los acontecimientos más importantes en su vida aquí en la tierra. Bien, fíjense en el primer punto, el punto A, va a dar también una de las razones por qué cada vez que una persona recibe a Cristo, le decimos, lee el Evangelio según San Juan. No es porque solamente porque es el libro más cortito, el Evangelio más corto, no, sino por el contenido que tiene. Es un contenido que apunta mucho para que el recién convertido pueda entenderlo. Y va a mencionar entonces algunos ejemplos de los acontecimientos más importantes. Y están todas las citas. De esos acontecimientos tienen que estudiarlos. Yo les voy a pedir que se estudien por lo menos unos 10. ¿Por qué les pido que se estudien mucho de estos acontecimientos? ¡Salud! Cada vez que mi hija escucha un estornudo dice, coronavirus. Porque conocer estos eventos, acontecimientos importantes, nos ayuda también en algún momento en el cual estamos evangelizando, por ejemplo. Nos ayuda también en momentos en que uno necesita tomar alguna decisión. ¿Cómo actuó Jesucristo? Y conociendo cómo actuó Jesucristo en los diferentes eventos de su vida, también nos da claridad al momento de tomar alguna decisión. Cuando vos ya los tenés en la mente, es mucho más fácil. A veces creemos que el Espíritu Santo te va a guiar en todo. Sí, es verdad, en todo lo que ya tenés en tu mente. Por eso también memorizar versículos bíblicos ayuda. El Espíritu Santo no va a traer a tu mente algo que no está metido ya ahí adentro. ¿Me siguen, no? Entonces, conocer esto también nos ayuda en estas cosas. Nos ayuda en momentos de aconsejamientos también. De repente, estás en una reunión, incluso a las mujeres también le pasa, venís a la reunión de mujeres y la persona que iba a compartir no vino, por X motivo. Y bueno, vos ya que estuviste estudiando, compartinos algo. Tú tomás uno de estos temas, agarrás uno de estos temas y los desarrollás. Vos ya lo sabés, dónde encontrarlo en la Biblia, ya tenés un título, ya tenés algo, una base. El estudio te sirve también para eso. Estar estudiando este tipo de materias te sirve para tener una base en momentos así. Siempre viene a mi mente, cuando era chico y empecé a ir con los Boy Scouts, ellos tenían una frase, siempre listos, siempre listos.
Bien, el cristiano debe estar siempre listo. El alumno, la persona que estudia la Biblia, debe estar siempre listo. Siempre. Durante un año en nuestra iglesia hubo una falencia en una de las reuniones. Como era una reunión que no estaba programada, entonces el primero que llegaba abría la iglesia y esa persona tenía que dirigir los coros, las alabanzas. El segundo que llegaba era el que tenía que dar el estudio. Porque era una reunión de oración y solamente el objetivo era juntarnos a orar. Y como pasa en todas las iglesias, los hermanos siempre llegan tarde. No los digo por los que llegaron tarde ahora, no. Es que pasa. En todas las iglesias pasa lo mismo. Entonces, claro, en ese primer año, eso sucedió en el primer año que yo llegué a Salta. Y yo estaba acostumbrado a llegar temprano. Decían, la reunión es a las 8, a las 8 menos 5 yo ya estaba en la iglesia. Entonces, durante ese año, todos los miércoles me tocaba dar un compartir. Durante ese año, todos los miércoles. Mirá si yo no estaba preparado. ¿Quién iba a compartir? Porque a veces tomamos muy liviano, decir, bueno, compartí algo, bueno, a ver, leamos un salmo. Y decimos cualquier cosa. ¿Y cómo se va el hermano a su casa? Con cualquier cosa. ¿Y cómo quedaste vos delante del Señor? Con ese cualquier cosa que diste. ¿Se entiende cuando digo cualquier cosa? O sea, dijiste, inventaste algo. Tener conocimiento bíblico en nuestra mente ayuda a que el Espíritu Santo también te utilice mejor. El alimento que es nuestra responsabilidad como estudiantes de la Biblia, ¿qué es lo que le vamos a dar de comer al resto de la congregación? Al resto de tus hermanas, al resto de tus hermanos, aquí en la iglesia. Somos responsables del alimento que consumen ellos. ¿Sí? Bien, seguimos entonces. Vamos a la página 15. ¿15? Sí. El carácter de Jesucristo. ¿Quién comienza? Su celo. Vamos a ir viendo, estos puntos los vamos a pasar rapidito porque quiero que lleguemos a lo que es la unión hipostática que vamos a ver, porque es bastante largo ese punto, ¿sí? Así que solamente vamos a ver algunos, vamos a leer el título y buscamos el versículo. Por ejemplo, el primero es su celo. Busquemos Juan capítulo 2, verso 17. Antes que me olvide, hay que corregir una cita en el punto 3 del punto A, su celo. El punto 3 dice Mateo capítulo 3, verso 21. No es Mateos, es Marcos capítulo 3, verso 21. Y agreguen Juan capítulo 10, verso 20. Marcos, sí, los dos vamos. O sea, la cita que figura allí en el apunte no es. Es Marcos capítulo 3, verso 21. Y agregamos Juan capítulo 10, verso 20. Me consume. Vamos a, después vayan buscando ustedes en sus casas, lean los 5 puntos estos y se van a ir dando cuenta que el celo de Jesús es muy diferente al celo que normalmente sentimos nosotros. Cuando vemos esto que dice el celo de tu casa me consume, no es el celo de, che, mira cómo gana plata este otro. O mirá, a este otro lo ponen en todo el ministerio y a mí no. No era ese tipo de celos que es ese el celo que nosotros sentimos. Cristo nos va a enseñar en cada uno de estos 5 puntos cómo debemos celar.
Y el celo de la casa, que dice, el celo de tu casa me consume, es porque él estaba viendo que lo que estaba sucediendo en ese momento no estaba bien, no era correcto. Y el celo lo movió a él a hacer algo correcto. Ahora, eso no significa que tenemos que actuar de la misma manera que actuó Cristo. Cristo tenía toda autoridad para actuar de la manera que actuó. Que es cuando él entra a la hora de la oración en el templo, se encuentra con todos los que estaban negociando dentro del templo. Y uno de los evangelios relata que él hizo un lazo, un látigo con una soga y comenzó a darles. Eso no significa que nosotros tengamos que venir con un látigo y empezar a darle a los que están haciendo mal las cosas. No. Habla de cómo voy a hacer yo lo correcto. De qué manera puedo corregir lo que se está haciendo mal. Cada vez que vos veas que en tu iglesia se hace algo que no es bíblico, que no está bien, vos te das cuenta que no va por un buen camino, lo peor que puede pasar es venir y decirle, están haciendo mal. Eso es lo peor. Vamos a buscar una forma de sugerir. Les cuento algo que pasó. Estábamos compartiendo en un ministerio con 2 matrimonios más y un grupo de jóvenes. Trabajábamos con adolescentes. Y yo me daba cuenta que cada vez que dábamos una enseñanza, yo veía que los jóvenes, los adolescentes, no reaccionaban a eso. Como que no pasaba nada. Y digo, hay algo que está mal. Acá hay algo que está mal. ¿Ves? El celo me hizo ver que no estaba bien algo. ¿Y qué hice? Digo, si yo les digo, está mal el tema que estamos dando, se van a levantar todos en contra y va a haber problemas. Eso es obvio. Entonces dije, sugiero un nuevo tema. Pero antes de decir sugerir un nuevo tema, les mostré con palabras que lo que íbamos haciendo no estaba bien, no llevaba frutos. ¿Ves? O sea, no fui directamente, sino fui de una forma indirecta. Ir explicándoles. A veces el que está haciendo no se da cuenta que lo está haciendo mal. Y lo va a seguir haciendo porque no sabemos por qué. Y no nos explicamos el por qué. Pero el otro que está ahí afuera, que se da cuenta, vos que estás afuera y te das cuenta, tenemos que hacerle entender o ver que se dé cuenta por sí solo de que lo que está haciendo no es correcto. No es fácil decirle a todo un grupo que está haciendo mal. ¿Se imaginan que yo en este momento les diga a ustedes, creo que la forma de estudio o el material que están usando no es el correcto? Y se levantan todos y me empiezan a tirar con la Biblia. Pero si les voy mostrando un material diferente, yo les digo, miren, este material está buenísimo. Encontré también este otro, ¿ves? Suena diferente. Suena diferente. A veces tomamos ese mismo pasaje y queremos atropellar. Y no llegamos a ninguna parte atropellando. Dice, Cristo fue celoso, yo también tengo que ser celoso. No, tenemos que ser conscientes de esto. Así que lean después en sus casas estos 5 puntos del celo de Cristo. Bien, estamos viendo el carácter de Jesucristo. Seguimos en el punto B. Su compasión, Hebreos capítulo 5, verso 2. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Bien, antes que me olvide, el punto su celo, su compasión, el punto D, el punto E, todo va al examen.
Esto va a ser como les expliqué hace un rato, solamente celo y la cita bíblica. Claro. Después dice su compasión, el versículo bíblico que hemos leído recién. Acerca de su compasión hemos escuchado en varias predicaciones sobre que Cristo era compasivo. Veía la multitud y tuvo compasión de ellos. Allí en el punto que sigue, el punto de su valor, van incluidos 6 puntos. Ah, tienes razón, acá está. Yo también me salté ese punto. Bien, tenemos el punto C. También va el examen. Préstame un segundito este. Bien, ¿quién lee los versículos? Leamos el de 1 de Pedro capítulo 2, versos 21 y 22. Su mansedumbre y bondad. Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Bien, allí en ese versículo podemos ver reflejado que algo de lo que hablábamos la clase pasada, a veces Cristo está esperando que nosotros decimos, pero te dejé todo para que hagas, ¿por qué no lo haces? Y nunca te preguntaste, che, mira todos los pecados que hice y no me pasó nada. No, no es que no pasa nada, pasa algo. No siempre va a venir una disciplina de parte de Dios. A veces Dios demuestra su bondad, su amor. ¿Sabe cuántas veces perdonamos a nuestros hijos? Decimos, bueno, está bien, no pasa nada. Pero no es que no pasa nada, uno se siente triste por su desobediencia. Y Dios actúa de esa misma manera. Vemos a Cristo que actúa también de esta misma manera. Su valor, punto D. Vamos a ir leyendo, esto sí vamos a leer los 6 puntos. ¿Quién arranca con el primero? Demostrado en la proclamación de su ciudad natal, Lucas 4, 30, durante su primer sermón replicado en Nazaret, señaló valientemente la incredulidad histórica de Israel, que hizo que Dios, aún en la época del Antiguo Testamento, dejara de lado a veces al pueblo escogido y bendijera a gentiles creyentes en su lugar. Hubo un intento de asesinato al final de su mensaje. Bien, allí es cuando en el primer sermón Cristo termina leyendo y dice, esto se ha cumplido hoy delante de vosotros. Y bueno, parece que eso no les cayó muy bien a los que estaban allí dentro de la sinagoga y lo llevaron, lo querían tirar por el barranco y él sale caminando, dice, entre medio de ellos. Ahí se puede ver el valor al anunciarle algo a gente que era demasiado estricta. Estaban los fariseos allí presentes. Seguimos, el punto 2. Demostrado en sus dos publicaciones del templo en Juan 2:13 al 17 y en Mateo 21:12 al 16. La primera se llevó a cabo al comienzo de su ministerio y la segunda durante la semana final. Las dos exigieron
Bien, seguimos. Bien, ¿saben de quién está hablando ahí, no? El endemoniado de Gadarena. Exactamente, de él. Seguimos. Bien, seguimos. Bien, en todos estos citas bíblicas, todos estos momentos en la vida de Cristo, Él demostró tener valor para hacer las cosas. Llegamos al punto E que dice su amor. Juan capítulo 15, verso 13. Vamos buscando las citas bíblicas allí. Sí. Y Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. y el 15:10. Bien, ¿ves? Ahí vemos cómo el amor de Cristo para con el Padre permanecía en ese amor, era constante en lo que Él sentía para con su Padre. Para con sus discípulos, vemos también en los Evangelios, según San Juan capítulo 13, verso 34. Bien, la manifestación, yo los amo y quiero que ustedes también se amen entre ustedes. Con respecto a los niños pequeños, Marcos capítulo 10, verso 13 al 16. Y les presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que lo presentaban. Viéndolo Jesús se inclinó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, no se les pidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no reciba, cierto digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Bi- Tomándolos en brazos, poniendo las manos sobre ellos, les bendecía. Bien, eh, ahí ¿saben lo que se puede ver? Es que Él nunca los rechazó a los niños, los valoró, los escuchaba. Y a veces no queremos escuchar a los niños porque hablan demasiado, porque dan demasiada vuelta para poder, y no les tenemos paciencia. Cristo demostró su amor también para con los niños de esta manera, dándoles un tiempo para que ellos se expresen, para que ellos puedan hablar, decir, mirá, un mayor me escuchó, le prestaste atención, es la idea. Y el punto número 4 que dice, con ciertos amigos íntimos, Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 1 al 3. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro,
Bien, y después en el punto 5, amor por la ciudad de Jerusalén. Mateos capítulo 23, verso 37 y Lucas capítulo 19, verso 41. Allí en lo que leíamos recién, que era, demostró su amor también para con personas específicas en lo íntimo, vemos que gente conocía que él amaba a personas puntuales, en el caso de Lázaro, al que tú amas. Cuando Cristo estaba en la cruz, lo ve a su discípulo, al que amaba, y le dijo, he ahí tu madre y a la madre he ahí tu hijo. ¿Se acuerdan? Y ahí va a aparecer la palabra al que él amaba. Ese mismo discípulo. ¿Estás mal enchufado? Ese mismo discípulo recostado sobre el pecho de Cristo, una demostración de amor. ¿Se acuerdan que al principio de la clase, en la introducción, les decía, a veces nos cuesta relacionar esta palabra amor o demostrar amor para con Cristo, porque el mundo mismo nos invadió con la información de que amar está relacionado con el sexo, y no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Y acá vemos que realmente demostrar este amor para con Cristo sí se puede, de una manera pura. Había un testimonio de otras personas que decían, realmente lo ama, lo quiere. Bien, ¿qué dice con respecto al amor para con Jerusalén, su ciudad? Mateo capítulo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta su polluelo debajo de la sala y no quisiste? Y Lucas capítulo 19, verso 41. Bien, fíjate, él amaba su ciudad y él veía que su ciudad no estaba en el buen camino. Y dice, intento de que anden por el buen camino. Y veo que no. Dice, ¿cuántas veces intenté recogerlos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Cuántas veces intenté mostrarles y no quisieron? Y siguieron en su error. ¿Sabes qué veo acá? Que el amor de Cristo por su ciudad no hacía que él se quedara de brazos cruzados. Seguía intentando. Seguía intentando. Y Cristo acá con respecto a su amor me deja enseñanzas, 5 enseñanzas para nuestra vida práctica. En primer lugar, cuando dice amor para con el Padre, que Él permanecía en esa unión, permanecía en ese amor. Debemos procurar mantenernos también en el amor con el Padre. En mi tiempo de devocional. A veces le quitamos el significado de la palabra devocional. La palabra devocional viene de devoción. Y devoción significa el tiempo que le dedico por amor a alguien. Siento devoción. Siento admiración. Eso es el devocional. Es tu tiempo en el cual le vas a dedicar no solamente para escuchar lo que Dios tiene para tu vida, sino para hacer lo que Él te está pidiendo porque le amás, porque sentís devoción por Él, porque lo admirás. Y volvemos nuevamente a la introducción de la materia. ¿Cómo vamos a admirar si no le conocemos? ¿Cómo voy a sentir devoción si solamente me siento a hacer el devocional y leo? Y cierro mi Biblia y en algunas ocasiones escribo algo y ya está. Y me levanté de ahí y me olvidé. ¿Y cuánto tiempo le dedicaste? 15 minutos. ¿Ese es el tiempo de devoción para Dios?
nosotros necesitamos dedicarle más tiempo de devoción a Él. Toda nuestra vida debe ser una vida de devoción. Eso es permanecer en el amor para Dios, para con el Padre. Cristo trabajaba las 24 horas porque Él permanecía en el amor del Padre. Tenía una devoción para con el Padre. En segundo lugar, dice el segundo punto, amaba a sus discípulos. Habla de protección. Los versículos que hemos leído hablan de que Él protegía a sus discípulos, los defendía. Los defendía. Eso me deja a mí también como enseñanza que yo también debo proteger, debo defender, no solo a mis mejores amigos, a todos los hermanos y hermanas de mi iglesia, a todos. Y en el defender y proteger entra lo que decíamos recién, poder enseñarle que si se está equivocando en algo, que lo puede corregir. Eso también es defender y proteger. En tercer lugar, él dejaba que los niños se acerquen a Él. Habla de aceptación. También acepto, no importa su condición. Eso también nos habla a nosotros que debemos dar tiempo a las personas que vienen a buscarte un consejo, que vienen a preguntarte sobre algo. Dale tiempo de que se expresen. No deduzcas lo que pueden llegar a decirte. Escúchalos. Escúchalo. Trata de entender lo que te está diciendo. Jesús lo hizo con los niños. Él trató de entenderlos. Tratemos de entender a aquellas personas que se nos acercan. En cuarto lugar, Jesús tenía amistad con personas individuales. Y eso también nos abre una puerta a nosotros, a que sí podemos tener amigos, que no debemos de descuidar a nuestros mejores amigos. No los descuidemos, pero tampoco vivamos para ellos. Estar todo el tiempo con Él. Él es mi amigo y no acepto ningún otro. No, porque el siguiente punto, el amor hacia la ciudad, va a involucrar personas. Porque cuando decimos, mira, ayer en el viaje volvíamos con un primo, y él nació en Buenos Aires y se vino para vivir para acá. Y él decía, la verdad es que me enamoré de Salta y no me quiero ir de Salta. Y mi esposa decía lo mismo, y yo tampoco me quiero ir de la ciudad de Salta. Ella nació en Tartagal. Y dice, yo no me quiero volver a Tartagal, no me gusta Tartagal, me gusta Salta. Pero cuando decimos me gusta, me enamoré de la ciudad, no hablamos de la estructura solamente. Hablamos de las personas también, que las personas son las que hacen la ciudad. El carisma. ¿Ves? Estos dos puntos se relacionan. No solamente tener mi mejor amigo y comportarme bien con mi mejor amigo, ser atento con mi mejor amigo, sino abrirme a más. Abrirme a más. Estas lecciones Cristo nos deja y nos va a decir, amemos. Cristo nos dejó ejemplo para que sigamos pisadas. Mira, estamos viendo las pisadas de su celo, las pisadas de su compasión, las pisadas de su mansedumbre y bondad, las pisadas de su valor, las pisadas de su amor. Seguir ese ejemplo, ese es el objetivo. ¿Cómo Él lo hizo? Vamos a imitarlo, de la misma manera. Dios es amor, bien. ¿Y cómo demostró su amor?
ves que no lo demostró solamente muriendo en la cruz, lo demostró en todo su entorno. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Bien, seguimos. Ese punto, el punto de su amor, a estudiarlo completito. Estudien completito. Vamos a ver ahora los biógrafos de Jesucristo. Para aquellos que no conocen qué significa biógrafos, se le dice biógrafo a la persona que escribe una biografía. Podemos escribir una biografía de nuestra iglesia, la biografía de este instituto bíblico, la biografía puede ser de una estructura o puede ser también de una persona. En este caso va a hablar nada más y nada menos que de los evangelistas, los evangelios. ¿Quién arranca leyendo? Ahí lo pueden, perdón, ahí corrijan, es el rey David. Es el rey David y está hablando de el cumplimiento del pacto davídico. Sí. Bien. Ahí, ¿qué es lo que van a estudiar de esto? Si siguen riéndose, les voy a tomar toda, nada, mentira. Es importante que puedan conocer el enfoque de cada evangelio, ¿sí? Y ahí vamos a encontrar cómo el enfoque que le da, por ejemplo, Mateo, lo presenta a Cristo como el rey profetizado. Y está escrito para los judíos. Eso es lo que quiero que sepan. Cómo lo presenta Jesucristo y para quién está dirigido. Marcos lo presenta como el siervo obediente y está escrito para los romanos. Lucas, el hombre perfecto, y escribe para los griegos. Y Juan es el Dios poderoso y escribe para todo el mundo, para todas las personas. Y llegamos a la kenosis. La kenosis. En esta materia vimos por primera vez la palabra kenosis allí en la página número 5, cuando vimos los milagros involucrados en la encarnación de Cristo. Porque estos son uno de los milagros esos, la kenosis. Tienen que saber muy bien qué es kenosis. Y ahí en el primer párrafo aparece, es el vaciamiento divino de Jesucristo. De eso se refiere. Como tarea, les voy a dar una tarea. ¿Hicieron la tarea que les dejé? Por lo menos decía un sí que convenza.
Sí, ¿no? Era hasta la mitad. Sí, vi eso cuando estaba leyendo hoy esta mañana. Era corta, sí. Bien, pero la hicieron, ese es el objetivo, de hacerla. ¿Ustedes la hicieron? Bueno, se la dejaron. Me la agarró un aconsejado, dice, y me la rompió, no sabe. Bueno, hagan la tarea porque esa tarea tienen que presentar en el examen, ¿eh? No, no hay que presentarla. No, sí, está bien. Ahí, esa era la idea que les queda ahí en la cartilla. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias allí en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Vamos a leer un versículo cada uno. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Bien. Ese era el último versículo, ¿no? Bien. No aparecen en muchos... Bienvenida. Ya sabíamos que llegabas a esta hora, así que dijimos, comamos rápido antes que lleguen. No, mentira. Estamos en la página número 17 y vamos a empezar a ver un tema muy importante que es la kenosis, el vaciamiento divino de Jesucristo. Filipenses capítulo 2, los versículos que hemos leído, es el único pasaje que lo describe más profundamente a lo que es la kenosis. Hay otros versículos en otras Biblias, en otros libros, en otras cartas, que van a hablar un poco del concepto de lo que es vaciar. ¿Quién arranca leyendo el punto A? Bien, seguimos. Sigan. Bien. ¿Qué significa abdicó? Un sinónimo es limitó. Y está haciendo referencia precisamente a esto. Puede ser también que paró o frenó,
De eso es la idea. Cuando Cristo dice que se vació, no es literalmente de que se vació como, por ejemplo, agarrar esta botella que tiene agua y te digo, vacíala. ¿Qué vas a hacer? Tirás todo el agua. Bueno, no es esa literalmente la idea. Es cuando habla del concepto de vaciar, es dejarlo todo a un lado. Obviamente que él no podía dejar de ser Dios. Por eso utilizo yo la palabra de que limitó su omnipotencia, su omnipresencia. Él limitó todo eso. No significa que dejó de serlo. Siempre fue así. Él fue 100% Dios, como también fue 100% humano. Y él limitó toda su esencia a lo que es un ser humano. A eso se está refiriendo. ¿Se entiende hasta ahí? Bien. Seguimos entonces. Busquemos Juan capítulo 11, versos 14 y 15. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Bien, ahí está, vemos, sí, miren que dice, vamos. Había un gran trayecto. ¿Cristo sabía que él ya había muerto? Claro que lo sabía, pero él esperó a que le avisen. Él ya está muerto, vamos. Ya murió, ya lo sabía. Y ahí es cuando arranca el viaje para ir a ver a su amigo. Seguimos. Busquemos Lucas capítulo 8. Entonces Jesús dijo, ¿quién es él? ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dicen, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Bien. Cristo sabía de antemano quién era la persona que le había tocado. Claro que lo sabía. ¿Ves? Y acá vemos limitando su omnisciencia, de que todo lo sabe. Él limitó eso. Él no hizo uso de ese atributo, sino que le dio la oportunidad a la mujer para que sola declare. Fui yo. Fui yo. Bien, seguimos entonces. Bien, otra vez vemos el mismo ejemplo. ¿Lo buscamos? De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y Él muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Bien, ahí vemos. Dice, lo que yo vi hacer del Padre es lo que yo estoy haciendo ahora. Y lo estoy haciendo tal cual Él lo hizo. Y volvemos de nuevo con el ejemplo que dábamos hace un rato. Él nos dejó pisadas para que sigamos esas mismas huellas. Son los ejemplos de vida. Y Él mismo testificó. Él se limitó a eso mismo. Yo podría hacer más, podría saberlo, claro que lo puedo saber. ¿Puedo hacer más? Claro que puedo hacerlo. Pero Él limitó. Seguimos entonces.
Bien, ¿se entiende eso? Es bien clarito, ¿no? Seguro que se entiende, ¿no? Porque eso lo tienen que saber de memoria. Es una de las preguntas que le voy a hacer oral. No, mentira. Es importante que podamos entender este concepto. No lo entiendo, dice. Es importante que podamos entender ese concepto. ¿Ve? Acá te lo está la forma en que te lo explica. No es que Él dejó de ser Dios, no cambió esa deidad. Siguió siendo Dios, limitándose al cuerpo humano. Seguimos entonces, punto C. Bien, perdón, ese concepto, subráyelo, porque es importante que lo conozcamos. Esto no se lo voy a tomar en el examen, pero es importante porque es maravilloso también poder entender esto, ¿no? El creador. Para que imaginemos, para que podamos entender un poco más esto. ¿Vieron que dice que toda la creación, todo el universo está en la palma de su mano? ¿Se imaginan lo grande que es y lo pequeño que se hizo? Es maravilloso eso. Y pensar también el por qué lo hizo, que lo fuimos viendo, el porqué de su nacimiento virginal. Y los venimos viendo punto tras punto, y más me va llevando esto, me está llevando cada vez a un solo camino, el camino del amor. Y puedo entender cada vez más cuando Él dice, yo soy el camino y la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ve, va cobrando más significado las palabras de Cristo. Cuando más le conocemos, más nos vamos dando cuenta de cómo es. Fíjense en todo lo que Él dejó y en qué se convirtió. Todo para que yo pueda tener un beneficio. Seguimos entonces. Bien, busquemos ese versículo y mientras los buscan, anda pensando en esto que acabamos de leer, ¿no? Él tenía toda la posibilidad de aparecer como un grande acá en el mundo. Él tenía la posibilidad de aparecer como el mejor de todos los reyes. ¿Nunca te preguntaste por qué? ¿Por qué tuvo que nacer en un pesebre con todo lo que significa ese pesebre, ese establo, con todos los animales, el olor? ¿Por qué tuvo que nacer en el lugar más bajo del mundo, siendo el rey de reyes? Y esa pregunta me lleva a lo siguiente. ¿Qué le escogió lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios? Y eso me está llevando también a mí a pensar de que, ¿quién soy yo para creerme que soy algo? Soy la persona más vil de este mundo, más menospreciada de este mundo, que Él escogió
O sea, lo que yo soy ahora, lo que yo voy a hacer en el futuro, es por lo que Él hace en mí. Por eso cuando, cuando Pablo dice el que cree ser algo, no lo es. Y Pablo mismo va a decir, no soy yo, sino es Él en mí. Y nosotros decimos, soy yo. Mírenme a mí. Qué equivocado que estamos. Y la lección más grande de la vida nos la deja Cristo naciendo en lo más bajo de este mundo. Y mirá lo que llegó a ser. Al punto que la humanidad reconoce que hay un antes de Cristo y un después de Cristo. Y le llevó 3 años y medio demostrar que Él era el Cristo. Demostrar que iba a haber un antes y un después de Él. Qué impacto, ¿no? Qué impacto. Teniendo todas las posibilidades de nacer en lo mejor, Él nació en lo peor, para demostrarnos a nosotros de que podemos alcanzar algo, que podemos alcanzar a alguien. Nunca vas a darte cuenta de todo lo que Él está haciendo si no abrís tu mente y tu corazón a lo que Él quiere hacer. ¿Se entiende, no? A veces creemos, sí, Dios me va a utilizar, vaya. Tal vez Dios no te esté utilizando. Seas vos quien lo está haciendo. Y nos llenamos de actividades porque queremos sentir que Dios nos utiliza. No, no busques hacer. Deja que Él te guíe. ¿Qué es lo que Dios quiere que vos hagas? Eso es lo que tenemos que buscar. Hoy le estamos conociendo. Hoy estamos viendo cómo es Él. Y estamos viendo su humildad. Su humildad. Y es algo que nosotros debemos imitar. Seguimos. Siga, siga. Bien. Mira, ahí vuelve a repetir la letra G, es la letra H. Volvamos allí, les había dicho que busquemos en Isaías 11:1. Alguien que lo lea, por favor, bien fuerte. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Bien. ¿Qué querrá decir eso? Dale. Bien. ¿Cuántos vieron la película Los Guardianes de la Galaxia? ¿No los vi?
Se la perdieron. Bueno, allí en esa película está el tronco, que al final el tronco muere, pero toma, el mapache, toma una ramita y la planta. Y esa ramita empieza a volver a cobrar vida. Para aquellas personas que conocen sobre plantas, hay plantas que vos sacás un gajito, la pones un tiempo en agua y empieza a tirar raíces. De eso está hablando este versículo. Vos imaginate ahora que vamos al parque y cortamos un árbol. Cortamos ese árbol, pero no lo sacamos de raíz. Quedan esas raíces. La imagen de esto es, ese tronco que cortamos comienza a salir un retoño, como un palito que empieza a sacar una hoja y de esa hoja sale otra y de esa otra y así va haciéndose una rama. Esa es la ilustración de ese pasaje. Que de a poco el reinado de David va a volver a florecer. ¿Se va entendiendo? O sea que ese reinado de David no se cortó de raíz. Sigue allí. Cuando habla de ese retoño es Cristo mismo que volvió para establecer ese reino, el cumplimiento de la promesa. ¿Se entiende hasta ahí, no? Ok. Avancemos entonces. Bien, allí está hablando de que la oportunidad de la salvación está aquí. Porque después que dejes este cuerpo ya no va a haber oportunidad. Busquemos Lucas capítulo 13, verso 28. Lucas capítulo 13, verso 28. ¿Quién lo lee? Bien. Sí, se entiende todo en el contexto que viene, de lo que viene hablando Cristo. Está hablando de las personas que van a pasar una eternidad sin Él, lo que será ese tiempo. Y va a decir, dice, cuando veas, y va a mencionar 3 personas. Dice, y vosotros estéis excluidos, apartados. ¿De qué? De lo que ellos están viviendo. ¿Se acuerdan cuando dice que la palabra de Lázaro, cuando muere y que fue al cielo y el rico se fue al infierno? El rico veía lo que estaba pasando allá y ansiaba, aunque sea una gota que cayera del dedo de Lázaro para que toque su lengua. Va a describir todo lo horrible que va a ser el infierno. Pero escogí de todos los versículos que hablan del infierno, escogí este por cómo termina. Los excluidos. Los excluidos. Y pregúntate, ¿quiénes de los que me rodean, en donde yo estoy, en donde yo voy, quiénes
están excluidos de esto que estamos estudiando, de Cristo? ¿Quiénes están lejos de Cristo? ¿Quiénes están apartados de Cristo? ¿Quiénes no tienen a Cristo? Vos fíjate todo lo que venimos viendo, todo lo que Él hizo, hace y hará por cada uno de nosotros. Fíjate que la magnitud de este Dios, de lo enorme, se hizo tan pequeño, tan insignificante, para entregarnos algo a cada uno de nosotros. Y que hay muchos que están excluidos por decisión propia. O tal vez porque yo no los llamé. Porque yo no hice nada y no hago nada para que ellos también vengan. No nos pongamos cómodos en donde estamos. Porque no somos de aquí. No pertenecemos aquí. Y tenemos que tratar de buscar cada vez más para que cuando Él venga seamos muchísimos más. Porque Él va a venir. Y a la persona en la cual decidiste no hablarle de Cristo va a quedar excluida. Y vos vas a estar allí con Abraham, con Isaac, con Jacob. Vamos a estar allí. Y del otro lado te van a estar mirando. Yo me imagino esa situación. Germán, ¿por qué no me hablaste? Estaba con vos, era compañero tuyo de la escuela y no me hablaste. Era compañero tuyo del trabajo y no me hablaste. Vivía al lado de tu casa y no me hablaste. Será tarde para arrepentirse allí. Será tarde para decir, Dios, dale una oportunidad. Ya no. Porque la oportunidad es esta, hoy, aquí y ahora. Somos responsables, vos y yo, de qué es lo que vamos a hacer con esto que estamos aprendiendo. Somos responsables. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué estás dispuesto a hacer para demostrar que amás a Cristo? Él nos dejó todo para hacerlo. No tenemos excusas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Dejemos de poner excusas. A veces escucho jóvenes decir, orá para que puedas administrar bien el tiempo. ¿Y qué haces con el tiempo? Juegan. Juegan. Están mirando una serie, una película. Y no están haciendo lo que deben hacer. Y claro que no tenés tiempo. Porque tenés demasiado tiempo para vos mismo. Tengo mucho tiempo para dedicarme a mí mismo. ¿Y qué tiempo le dedico a Dios? ¿15 minutos de un devocional? O en una conversación decir, no, yo no voy a participar de esta conversación porque yo soy cristiano. Eso no es testificar. Eso no es hablar del amor de Cristo. Eso es hablar de religión. Y tenemos que entender que la religión no es la que salva. Es Cristo. El Cristo que estamos estudiando nosotros hoy. Es Él el que salva. No te salvó la religión, no te salvó el venir a la iglesia, no te salvó el leer la Biblia, no te salva venir a estudiar esta materia. Te salva tu fe en Cristo. ¿Y cómo creerán si nadie les predica? Cuán hermosos son los pies. ¿De quién? Sí. Pregunte.
Bueno. Sí. Allí en Hebreo dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y allí está directamente hablando de la persona que dice, yo no necesito ir a la iglesia. Yo creo que la persona que dice eso necesita primero sacar la raíz de amargura que tiene con la iglesia. No existe la iglesia perfecta. Siempre vamos a encontrar problemas. Ahora yo le diría a la persona, deja de huir de esos problemas, confrontalos, soluciona el problema y pertenece al cuerpo de Cristo. Sí, mira, a ver, quiero pensar un ejemplo para que podamos entender todo sobre esto. Si yo te dijera, yo amo a mi esposa aquí no está, pero yo amo a mi esposa. Y yo llego a casa y la insulto, la trato mal, eh, hago que ella se sienta pésimamente mal. ¿Eso es amar? ¿De qué me sirve lo que yo te estoy diciendo si en la práctica no es una verdad? Por más que yo diga una verdad, él va buscando y decide, ay, que recibe a Cristo, predica el Evangelio, pero su vida no respalda lo que él está diciendo. Entonces esa persona no lleva fruto. Porque el plan de Dios no es solamente predicar el Evangelio, es hacer discípulos. ¿Y qué tipo de discípulos va a ser esta persona? Una persona que no se congrega en ninguna iglesia. Discipular significa transmitir un estilo de vida. Entonces vamos a tener, en lugar de una iglesia, vamos a tener un montón de personas que andan por cualquier lado, por decir cualquier lado, predicando el Evangelio. ¿Y cómo van a aprender? ¿Cómo van a aprender estas personas de Cristo? Es en la iglesia donde se aprende. ¿Sabes por qué existen los institutos bíblicos? Porque la iglesia dejó de enseñar. Entonces hubieron miembros que tenían la necesidad de aprender y dijeron, bueno, nos juntemos a estudiar nosotros, ya que en la iglesia no nos enseñan. Y eso es triste. La iglesia dejó de hacer algo que tenía que hacer. Hoy en día la iglesia vuelve a hacer las cosas. Hoy la iglesia vuelve a enseñar. Hoy la iglesia organiza un centro de estudio en su misma iglesia. El plan de Dios es la iglesia. Entonces, una persona que no se congrega y que habla mal de la iglesia está en contra del plan de Dios. El que no está por nosotros es contra nosotros. Bien. Terminando, tenemos una misión que cumplir. Tenemos una tarea. Tratar de parecernos más a Cristo. Y la única forma de tratar de ser más como Cristo es imitar, hacer lo que Él hizo. Imitemos a Cristo en su amor, imitemos a Cristo en todo, su compasión, su misericordia, su perdón. Imitemos a Cristo. Oramos para terminar. Amado Dios y Padre, cuán agradecidos estamos, Señor,
por permitirnos en esta noche aprender más de ti. Rogamos, Padre, que tú nos guíes a que podamos cumplir con aquello que nos estás pidiendo. Ayúdanos a serte fiel. Guíanos en nuestras decisiones. Que podamos dedicarte más tiempo a ti. Que podamos seguir siendo luz a otras personas. Que podamos seguir llevando este mensaje a aquellos que nos rodean. Que podamos ganar más para tu reino. Danos el valor para hablar de ti. Danos la sabiduría para hacerlo correctamente. Padre, bendice a cada uno de los alumnos aquí, de cada uno de los chicos que están aquí presentes, por aquellos que no han podido venir. Tú conoces su motivo, te ruego, Padre, que también los uses, que también los guíes. Agradecidos, Padre, por tu inmenso amor para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.